Walter Adolf Georg Gropius es un connotado arquitecto y profesor alemán. Durante la guerra se refugió en Inglaterra de la Alemania nazi. Era de carácter suave y calmado, y por lo tanto nunca se pensó que fuera a tener una carrera tan turbulenta como la que tuvo después. Gropius fue un gran arquitecto y quizás el mejor profesor de la era moderna. Nació en Berlín el 18 de mayo de 1883, fallece el 5 de julio de 1969 en Cambridge. Sus padres fueron Walter Gropius, quien fue el director de la Escuela de Arte en Berlín. Nace un 22 de mayo de 1848, fallece un 19 de febrero de 1911 en Berlín. Su madre, Manon Augustine Pauline Gropius, nace un 22 de abril de 1855, fallece un 22 de marzo de 1933 en Alemania. Su tío abuelo fue el arquitecto Martin Gropius, un estudiante de Carl Friedrich, cuyo trabajo más conocido fue el Museo Real de Artes Aplicadas en Berlín, que ahora lleva su nombre. A sus 32 años, Walter Gropius se casó con Alma Mahler, nacida en Austria, en la ciudad de Viena. Se divorciaron en 1920 por infidelidades, pero con la cual procreó una hija llamada Manon Anna Alma Augustine Caroline Gropius, quien nació en Austria. Después de su divorcio, se casó con Iris Gropius, con quien permaneció hasta sus últimos días. Cursó sus estudios en el Instituto de Tecnología de Berlín y en la Escuela Técnica Superior de Múnich en 1903. Obtuvo el título de arquitecto en 1907. Impartió clases como profesor de arquitectura en la Escuela de Diseño de Harvard. En sus inicios, Gropius trabajó en un estudio profesional de arquitectura en Berlín, pero aún así, los nacionalsocialistas lo consideraron cercano a sus principios, vinculándolo al comunismo y marxismo. A pesar de la pretensión del arquitecto de mantenerse firme y utilizar la arquitectura moderna como nueva arquitectura del régimen, de origen puramente alemán, los conservadores y la censura que se impuso en cuestiones de arte y arquitectura oficial cortaron toda posibilidad de futuro de Gropius en Alemania, además de cierta persecución política y agresiones de seguidores. Con ello, se dirigió hacia Inglaterra, donde vivió de 1934 a 1937, año en el que viajó a Estados Unidos. Gropius siempre tuvo en mente volver a Alemania e iba intentando trabajar en su patria, pero nunca tuvo éxito. El regreso a la patria era cada vez más improbable. Las obras arquitectónicas realizadas por Walter Gropius se han organizado de manera cronológica. En 1914 diseña el edificio de oficinas y fábricas en el Werkbund alemán. En 1920 diseña la casa Sommerfeld, construida en 1921. La casa Auerbach, diseñada en 1924, fue el último de los proyectos que realizó Gropius en su estudio de Weimar. La Casa de los Maestros de la Bauhaus se levanta en el año de 1925, en un predio muy cercano al edificio de la Bauhaus en Dessau. En 1928 se diseña la colonia Darmstadt, donde Gropius proyecta bloques de casas de 5 pisos. La colonia contenía viviendas unifamiliares y plurifamiliares adosadas en hileras. En 1929, la colonia Siemens se construye bajo la dirección del arquitecto Hans Saaron, en donde participó Walter Gropius. En 1925, Walter Gropius fue invitado para proyectar un conjunto de viviendas residenciales para la Exposición Internacional de Construcción Interbau. De esta manera, Gropius desarrolla un bloque de viviendas. En 1958, el estudio Emery Roth & Sons diseña el edificio Pan Am Air Building, con la colaboración de Walter Gropius. Es uno de los mejores ejemplos del estilo internacional en Nueva York.
Obras más relevantes de Walter Gropius. Fábrica de Fagus. Fue el primer cargo industrial de Walter Gropius junto a su socio Adolf Meyer. Esta obra se realiza en diferentes fases comprendidas entre 1911 y 1925. La planta se había convertido en una de las más grandes de Alemania, la cual sería completada en 1925. Esta obra se convirtió en uno de los sistemas constructivos característicos del movimiento moderno. Monumento en memoria a las víctimas del golpe de Estado de Kapp. Se instaló conmemorando la muerte de la gente que se opuso al golpe de Estado de 1920 en la ciudad de Weimar, Alemania. Se realizó un concurso en donde ganó Gropius. Junto a un joven colaborador, Fred Horvath, logró construirlo. El monumento se encuentra ubicado en el cementerio principal de Weimar. El diseño se basó en la relación entre el monumento y el emplazamiento donde se encontraban las tumbas de los asesinados junto al crematorio. Buscaron crear una continuidad entre las tumbas que existían y la colectividad, rematando mediante un relámpago que sale del suelo. Escuela Bauhaus, ubicada en las áreas circundantes de Dessau. Es la primera escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura, fundada en 1919. Se dio uso innovador de materiales. Las amplias instalaciones incluyen espacios para la enseñanza, vivienda para los estudiantes y miembros de la facultad, auditorios y oficinas. En una vista aérea, el diseño hace alusión a la forma de hélices de aviones. El edificio consta de 3 alas conectadas por un puente. Está formado por un esqueleto de hormigón armado. Relación que mantuvo con arquitectos. Entre 1907 y 1910 trabajó en el estudio del arquitecto Peter Bengeris, uno de los pioneros del diseño moderno. Entre 1910 y 1914 dirigió su propia oficina de arquitectos y tuvo como colaborador a Adolf Meyer. Entre 1914 en la fábrica Fagus, en colaboración con Meyer, donde empieza a aparecer las grandes vidrieras y sus típicas transparencias, se construyó su primer gran obra personal, el pabellón de la Werkbund en la exposición de la Colonia de este año. En 1934, perseguido por el nazismo, se ve obligado a emigrar a los países democráticos, instalándose en Inglaterra, donde trabaja con colaboración de Edwin Maxwell. En 1945 fundó con antiguos estudiantes de Harvard la TAG. En 1947, llamado a presidir la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Harvard, impartió clases. En 1919, la Bauhaus fue la primera escuela en la que estudió y enseñó diseño industrial. Se convirtió en director de esta institución. En 1938, emigró a Estados Unidos para dar clases en la Universidad de Harvard. Ahí se hizo cargo del Departamento de Arquitectura. Contribuciones a la tecnología de la construcción. La fábrica Fagus. El edificio se construyó entre 1911 y 1913 y supuso una innovación por sus grandes ventanales con marcos de acero que dan ligereza a la estructura de ladrillo. En 1963, la construcción se caracterizaron por un empleo audaz del concreto y por supuesto de acero y el vidrio, que se conjugan tan armoniosamente que en la fábrica de vidrio de Thomas. Entre 1948 y 1950 realizó con ellos su primer gran proyecto, el Harvard Graduate Center, en Cambridge, conjunto con estructura de concreto armado, ladrillo color beige que contrasta vivamente con los edificios de tradición arquitectónica historicista. Publicó. En 1923 escribió Idea y estructura de la Bauhaus estatal. En 1925 escribió Arquitectura Internacional. Esta obra es un libro de imágenes de la moderna arquitectura. En 1923 concluyó el texto titulado El moderno edificio útil, que analiza la evolución de la arquitectura y presenta testimonios sobre ella. La publicación más importante, que se basa en Gropius y Benge, se publicó en 1932 en Estados Unidos. El estilo internacional, arquitectura desde 1920.
Frases célebres. Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía, pues no existe un arte como profesión, no existe ninguna diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista es un perfeccionamiento del artesano, en 1919. Otra frase. Solo el trabajo, que es producto de una compulsión interna, puede tener significado espiritual, en 1922. La gracia del cielo hace que en raros momentos de inspiración, ajenos a su voluntad, el arte nazca inconscientemente de la obra de su mano, pero la base de un buen trabajo de artesano es indispensable para todo artista. 1925. El último fin de toda actividad plástica es la arquitectura. 1932. El arte no puede enseñarte. 1934. El objetivo final de toda actividad figurativa es la obra. Los arquitectos, escultores y pintores tenemos que volver a la artesanía. 1935. Tengo para mí que todo ser humano es capaz de concebir la forma. El problema no me parece en modo alguno la existencia de la capacidad creadora, sino en mayor grado el hallar la clave que la ponga en libertad. 1939. Recibió. En 1954 le fue concedido en San Pablo el primer Gran Premio de Arquitectura y en 1956 en Londres la Medalla de Oro de la Arquitectura. En 1959 de la entrega de la Medalla de Oro de la IA, es concedida por el Instituto Americano de Arquitectos. En 1961 se le entrega el Premio Goethe de Frankfurt del Meno. Es un premio literario alemán de alto prestigio.